Fabricamos talento. Fabricamos innovación. Y, cómo no, sostenibilidad. Fabricamos una nueva economía. Y un mundo nuevo, en 3D, por supuesto. Pero sobre todo, fabricamos futuro. Y es que fabricamos empleo para más de 137.000 trabajadores. Fabricamos oportunidades globales de negocio en un espacio de más de 10 millones de metros cuadrados. Y fabricamos servicios de vanguardia y ventajas competitivas para más de 175 empresas. Consorcio de la Zona Franca. Fabricamos oportunidades para tu futuro. Welcome to D-Factory, the factory that develops talent, technology, innovation, and of course in the heart of Barcelona. After all, D-Factory is consolidating Barcelona as a European capital of development for Industry 4.0, for digitalization, for transformation, creating 1,500 direct jobs and 5,000 indirect jobs in the city, close to the metro, the harbour and the airport. And promoted by the Consorci de la Zona Franca de Barcelona. It's a time of changes. Now is the time to move on. This is the time for solutions. Feel emotion. Be new is born. The end none of you. No one connected to you. The end none of you. Be new will do it for you. This is the time for solutions. Be new is for you. Bienvenidos de nuevo a esta tercera sesión, hoy tercer día de esta Barcelona New Economy Week. Les saludo nuevamente desde el plató destinado a la sostenibilidad. Ya saben que a lo largo de estos 4 días vamos a escuchar muchísimas voces, más de 600 speakers, 130 sesiones, 180 horas de contenidos y más de 12.000 profesionales que vienen de 100 países distintos del mundo. Y todo ello organizado por el Consorci de la Zona Franca de Barcelona, el organismo que impulsa proyectos innovadores como este BNIU, como la 3D Incubator o como el D-Factory Barcelona, el edificio desde el cual les estamos saludando y desde el cual emitimos esta Barcelona New Economy Week. Ya saben que normalmente, si son asiduos al canal, pues empezamos las sesiones haciendo una pequeña introducción explicando algunos de los conceptos que dan título a los distintos paneles. Pero esta vez creo que no lo voy a hacer. Hemos titulado el panel Voces destacadas sobre sostenibilidad y cuando le llamamos así voces destacadas sobre sostenibilidad, la verdad es que yo poca cosa tengo que decir. Lo mejor que podemos hacer es escucharlos a ellos. Son profesionales destacados de distintos sectores que ofrecen una visión sobre sostenibilidad con reflexiones, con análisis, con acciones. Hablarán de la transición energética y de esa lucha contra el cambio climático, porque todos ellos han empezado, son participantes, han iniciado esta ola verde digital. Sin más preámbulos, saludo y presento ya a la persona que va a moderar esta sesión. Es Marcos González. Buenos días, Marcos. Él es fundador, periodista y presidente editor de Corresponsables, de la Fundación Corresponsables y de Observarse en Iberoamérica. Ha estado galardonado con el Premio Economía Solidaria, el segundo premio del Centro de Estudios Financieros y el Premio Alares. Con él les dejo y con los demás ponentes. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Gisela. Un placer volverte a ver después de tanto tiempo. Como este mundo es tan pequeño, coincidimos en la universidad hace ya unos cuantos años y estoy encantado de poder estar hoy con vosotros en esta mañana tarde para hablar, como bien decía Gisela, pues de un tema fundamental
como son los grandes retos y desafíos de la sostenibilidad. Muchísimas gracias a la organización del Congreso, a todo el gran equipo del Consorci, con Pere Navarro, Blanca, Lluís, Montse, Nubel, que son grandes aliados de corresponsables, y un placer poder estar con vosotros para compartir estos minutos para reflexionar sobre los retos, desafíos en torno a temas que cada vez, por suerte, están más en la agenda empresarial, social, mediática, como son la lucha contra el cambio climático, las energías renovables, todo lo relacionado con la economía verde y todo lo que vamos a hablar. Para ello, como bien se ha comentado, pues tenemos figuras muy destacadas. Contamos aquí en el plató con Eva Saldaña, la directora ejecutiva de Greenpeace España, con José María Fernández, el director de Economía Circular de IOBE, Borja Lafuente, responsable de sostenibilidad en Danone, y también de manera virtual con Pavel Ramírez, el responsable digital de la APD. Como sabéis, estamos en riguroso directo, así que debemos cumplir esa máxima periodística de lo bueno si breve, 2 veces bueno, y por lo tanto voy a dar paso primero a Eva. Les he pedido que hagan una primera intervención para situar este tema. Comenzaremos con Eva Saldaña, que lleva poco más de año y medio en la dirección ejecutiva de Greenpeace España, aunque su trayectoria en estos temas, pues bueno, lleva más de 20 años trabajando como ecologista, especialista en procesos participativos, de liderazgo transformacional, trabajo en equipo, y bueno, cree, como muchos creo que estamos aquí, todos también seguro, que el futuro se construye entre todos y que es necesario pues ese cambio, esa transición hacia una economía mucho más justa, sostenible y ecológica, ¿no? Así que Eva, un placer tenerte con nosotros y cuando quieras. Pues muchísimas gracias, gracias por la invitación. Y yo quería empezar poniendo un poquito de contexto, ¿no? Partiendo de esta frase última que has dicho, sí hay futuro y tenemos que co-crearlo entre todas. Partiendo de ahí, quería ver un poquito dónde estamos, ¿no? Estamos en una emergencia climática sin precedentes. Tenemos una pérdida de biodiversidad gigante y una brecha de desigualdades cada vez más profunda, ¿no? En este contexto, no hace falta que os recuerde lo que hemos visto este verano, ¿no? Hemos visto unos incendios desmedidos con una evolución completamente salida de todos los parámetros. Son incendios que antes hablábamos que un incendio grande era un incendio de 500 hectáreas quemadas. Hemos visto incendios de 29.000 hectáreas quemadas, ¿no? O sea, es completamente una magnitud fuera de sí. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que estamos rompiendo límites planetarios. Ya nos lo decían en los años 70 con los informes encima de la mesa, ¿no? Cuidado que estamos traspasando ciclos que pertenecen a los ciclos naturales, pero ahora pues lo vemos y lo sentimos en carne. No hace falta que salga el IPCC, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, diciendo que esto sucede, sino que ya pues la realidad está ahí y se nos está poniendo enfrente, ¿no? Hablo de los incendios, pero también hablo de inundaciones en Pakistán, el año pasado inundaciones en Alemania, olas de calor de más de 40 grados, olas de calor este verano que se repiten semana tras semana, etcétera, etcétera, ¿no? Hay una serie de parámetros que están muy claros que están completamente rotos. Pérdida de biodiversidad. Bueno, estamos hablando de que vamos a 1000 veces un ritmo de extinción con respecto a lo que sería natural, ¿no? O sea, entonces estamos también traspasando todo lo que son las fronteras de los ecosistemas y de su resiliencia. Y hasta ahora no hay otro planeta como este, no hay otro planeta habitable que esté cerca o donde podamos irnos, ¿no? Más allá de proyectos que hay ahí encima de la mesa, pero la realidad es esta y la biodiversidad nos está dando una serie de valores muy importantes, como es el aire que respiramos, lo que comemos, las medicinas y toda una serie de parámetros que nos sostiene la vida, ¿no? Y la brecha de desigualdades es gigante. También estamos viendo cómo los productos, el 95% de productos que están en nuestra cesta básica, ¿no? Están subiendo un 15%. Es decir, estamos viendo cómo cada vez más familias están entrando en índices de pobreza energética. En España, 1 de cada 4 familias entra en índices de pobreza energética en un contexto en el que la factura de la luz ha subido muchísimo, ¿no? Esto es porque hay una guerra como la de Ucrania que ha cambiado toda la geopolítica global. Bueno, esto aumenta todas estas consecuencias, pero esto es por decenios y decenios de años de guerra contra la vida, no es solo por la guerra de Ucrania, ¿no? Ahora Europa se encuentra en un epicentro de transformación que está afectando mucho al sistema energético y al sistema agroalimentario, pero tenemos que poner encima de la mesa que llevamos años agrediendo a la vida, ¿no? Y a todo lo que la sostiene.
En este contexto, claro, nos tenemos que hacer preguntas, ¿no? Una de las preguntas es sostenibilidad y economía, ¿qué pasa aquí? ¿Es una dicotomía? ¿Es una sinergia? ¿Puede encontrar soluciones? Podemos plantearnos otras preguntas, ¿no? ¿Hay alternativas o hay alternativa al crecimiento infinito en un planeta finito? Sería otra de las preguntas, ¿no?, que tienen que salir un poco en esta mesa. ¿Estamos hablando de lo local o de lo global? ¿Estamos hablando del norte global o del sur global, del que tanto nos olvidamos, ¿no? Porque hemos visto en la pandemia que bueno, la salud de todas es la que nos va a cuidar. Si no estamos a salvo todas, no estamos a salvo ninguna. Y bueno, en todo este contexto pues hay que plantearse cuáles son las palancas de cambio y cuáles son los obstáculos. Obstáculos, bueno, estamos viendo gobiernos con mucha falta de ambición en el que van cumbre tras cumbre llegando a unos compromisos tan importantes como el no superar el 1,5 grados de temperatura global, que es ese límite que nos marca la comunidad científica como código rojo para la humanidad. Código rojo para la humanidad, repito, porque no es el planeta el que está en juego, somos todas nosotras. Y bueno, luego vuelven a sus países y se nos olvidan estos compromisos que adquirimos, ¿no? También estamos viendo empresas que, bueno, que entiendo las dificultades de cambio hacia otro tipo de economías, otro tipo de procesos, pero estamos viendo patrocinios, publicidad en contra de todo un sistema y de una transformación. Mucho greenwashing ahí, mucho bluewashing que está encima de la mesa y que tenemos que, bueno, no hacernos trampas y no generar falsas soluciones. Y estamos viendo una ciudadanía que parece que despierta, que no sabe, que de alguna manera al final termina preocupándose de lo suyo, ¿no?, de lo que le importa, y necesitamos realmente palancas de cambio ahí, ¿no? Necesitamos realmente una revolución, un cambio sistémico, un cambio totalmente cuántico en la movilización ciudadana y en el que la sociedad civil sea protagonista de toda una transformación de los sistemas, ¿no? Los sistemas que nos dan de comer, que nos mueven, los sistemas que nos dan energía y que al final nos proveen de los servicios más básicos que deberían ser derechos humanos, ¿no?, como son el agua, la energía, los alimentos. Entonces, en todos estos componentes que tenemos son obstáculos o son palancas de cambio en los que todas somos actores y protagonistas de ello, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí me quedo de momento y podemos seguir con el debate. Muchas gracias, Eva. Has tocado ya muy bien algunos puntos que vamos a intentar en el poco tiempo que tenemos abordar. Con esa idea que también se comentaba en la inauguración, Blanca, que justo este congreso pretende pues, impulsar ese avance hacia la nueva economía. Bueno, contamos con José María Fernández, también, que es ingeniero industrial mecánico por la Universidad del País Vasco. Actualmente desempeña el puesto de director de Economía Circular en IOBE, Agencia del Medio Ambiente del Gobierno vasco, y responsable del Basque Ecodesign Center, que es la alianza público-privada en ecodiseño y economía circular de Euskadi. Un placer tenerte con nosotros y ¿qué nos puedes aportar en esta primera intervención? Muchas gracias, Marcos. Muy buenos días a todos. Un placer poder compartir esta sesión. Bueno, yo creo que Eva ha comentado muy bien cuáles son los retos a los que nos enfrentamos desde el punto de vista de lo que pueden ser las condiciones ambientales del planeta. Es decir, al final, una situación en la que tenemos grandes retos. Ha comentado la lucha contra el cambio climático, la pérdida de biodiversidad. A mí me gustaría añadir también el agotamiento de los recursos. Y quiero enlazar este elemento precisamente con una implicación de cuál es la relación entre sostenibilidad y empresa. Durante mucho tiempo el concepto ambiental y las empresas no se han llevado bien. Desgraciadamente, en muchos sectores todavía no se sigue llevando bien, porque se consideraba que el medio ambiente casi era un freno a la actividad empresarial. Yo creo que las cosas están cambiando, estamos en un punto de encrucijada, una encrucijada en la cual estamos viendo que ese agotamiento de los recursos nos está empezando a generar problemas sobre temas tan empresariales como puede ser la estabilidad de los precios de las materias primas, la estabilidad de los precios de la energía, las exportaciones, el libre mercado, el acceso a exigencias regulatorias que empiezan a incorporar aspectos y consideraciones medioambientales. Por lo tanto, lo que quisiera destacar es que en ese punto de encrucijada en el que nos encontramos, la sostenibilidad ha venido para quedarse. Y ha venido para quedarse como un atributo más de una actividad empresarial
pionera e innovadora. Es decir, ni siquiera iba a decir responsable, es decir, porque yo creo que tenemos que eliminar ese concepto del medio ambiente como una actitud responsable por parte de las empresas, sino que podemos decirlo y debemos decirlo, el medio ambiente tiene que ser un factor claro de competitividad de las empresas. Aquellas empresas que realmente no transformen sus modelos de negocio a un uso más eficiente de los recursos, a un mejor comportamiento con el entorno, a una mejor traslación de sus atributos al consumidor, por supuesto, no a través de prácticas como la que estábamos comentando anteriormente de greenwashing, sino a través de una demostración veraz de cuál es el comportamiento ambiental que tienen en sus productos, en sus servicios y en cómo se relacionan a lo largo de todo ese ciclo de vida, realmente no van a tener futuro esas empresas. Ese es un poco el objetivo que desarrollamos desde IOBE como Agencia Vasca de Medio Ambiente, es cómo somos capaces de entrar de lleno en esta transformación verde que tiene que suponer para las empresas y cómo realmente puede ser un valor que mejore su competitividad y su posicionamiento en los mercados. De alguna forma tenemos que romper ese tabú en el cual, como decía antes, medio ambiente y empresa no se relacionaba bien y que realmente tiene que ser un elemento más de la base del modelo de negocio. Desgraciadamente todavía estamos muy lejos. Simplemente por dar una cifra más, en estos momentos la economía a nivel mundial tiene un concepto de circularidad del 9%. Eso lo que quiere decir es que ese otro 91% de las materias primas que necesitamos para satisfacer la economía a nivel mundial se sigue extrayendo del planeta. Tenemos que cambiar radicalmente este concepto y probablemente luego podamos entrar en por qué hemos llegado a este punto y cuáles son las medidas que son necesarias para poder impulsar esta transformación hacia un futuro que o será circular o desde luego no podrá serlo en vista la situación a la que estamos enfrentando al planeta. Muy bien, muchísimas gracias. Sé que os agradecemos mucho el esfuerzo de síntesis porque, vamos, son muchísimos temas a tratar en poco tiempo, pero como decíamos, lo bueno es y breve, dos veces bueno. Tenemos también la suerte de contar con la participación de Borja Lafuente, responsable de sostenibilidad de Danone, compañía en la que lleva ya bastantes años, una labor que compagina como docente en universidades como la Universidad de Barcelona. Él es licenciado en Derecho, en Ciencias Políticas y Administración Pública, diplomado en Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia de Comillas y cuenta también con diferentes especializaciones en centros como el IES y ADA. Un placer tenerte con nosotros, Borja, y cuando quieras también hacernos desde la empresa cómo ves estos temas. Pues buenos días a todas, gracias por estar aquí hoy y agradezco también que hayáis abierto esta mesa desde el pragmatismo y desde el rigor, ¿no? Porque muchas veces cuando alguien te pregunta en qué consiste tu trabajo en el mundo de la sostenibilidad, se piensa que es en ir a plantar árboles o a apagar las luces de los despachos cuando te vas y el trabajo de una persona que trabaja en sostenibilidad tiene que ver mucho con la preocupación, ¿no? Es decir, estamos hablando de temas serios, venimos aquí hoy porque nos preocupa a todos el mundo de la sostenibilidad. Un dato impactante, solo un 9% de los modelos económicos son circulares. Señalabas también los informes IPCC. A mí me gusta hablar del consumo a crédito que estamos haciendo como sociedad con esta... cuando se publican allá por el mes de mayo, por el mes de junio, que ya nos hemos pulido todos los recursos naturales que tenemos para hacer frente al consumo que necesitamos como sociedad, ¿no? Y cómo estamos de alguna manera hipotecando la vida de nuestras hijas y de nuestros hijos, ¿no? Y esto tiene que ver un poco, y intento no abundar sobre lo que habéis dicho, sino hablar un poco de la visión de la empresa, porque creo que nuestras mentes empresariales, creo que también nuestras mentes profesionales, desde pequeños en las universidades, un poco nos las programan para dar respuestas a los principales retos, a los principales desafíos que podemos tener como sociedad desde respuestas técnicas, ¿no? ¿A qué me refiero? Tú tienes un problema, aplicas una solución técnica, se termina el problema. Tienes un problema con las emisiones de CO2, de repente limitas la temperatura de los aires acondicionados y parece que ya con esto solucionas el problema. Trabajas en una empresa, te critican porque pones botellitas de plástico, cambias las botellas en vez de apostar, por ejemplo, por modelos circulares, ¿no? Esto básicamente choca un poco con otro tipo de modelo empresarial, que es el modelo regenerativo, ¿no? Con un modelo en que, en vez de entender los retos
desde las soluciones técnicas entienden los retos como algo adaptativo, ¿no? Algo adaptativo tiene que ver con cómo somos capaces, las empresas, las sociedades en general, a movilizarnos todos a la vez, a no barrer solo nuestro portal, sino cómo como sociedad empresarial, tenemos que ir juntos un poco a barrer la calle, a barrer el vecindario, a barrer un poco la ciudad y juntos abordar estos problemas. Y esa creo que es la única manera de poder hacer frente a retos como puede ser el consumo desmedido de combustibles no renovables, el consumo desmedido en general, ¿no? Porque somos una sociedad que básicamente tenemos en nuestra despensa el doble de lo que necesitamos. Temas como el desperdicio alimentario, a veces las personas, los consumidores, las empresas, solo vemos una parte de todo esto, ¿no? Y creo que hay que ver, cuando hablamos de un elemento, todo su ciclo de vida o todo el problema desde una visión más amplia, ¿no? El tema del desperdicio alimentario, que es algo que a mí me toca bastante, pues es acabar con el desperdicio alimentario supondría acabar con el tercer hipotético país en emisiones de CO2 que tenemos. O sea, estamos produciendo mucho más de lo que necesitamos para consumir y de ahí que tengamos un poco que hablar desde esta responsabilidad. ¿Cómo estamos las empresas intentando dar respuesta a estos retos adaptativos que tenemos? Pues nosotros confiamos mucho en algo que recientemente ha tenido un eco de protagonismo, cuando determinados grupos políticos, grupos parlamentarios que tradicionalmente no se han llevado muy bien, pues se han puesto en común para presentar en el Congreso de los Diputados esa propuesta de ley de empresas con propósito, ¿no? ¿Qué significan las empresas con propósito? Por ahí he visto alguna persona con una chapa de B Corp y demás. Significa un poco reinventar el éxito empresarial, ¿no? Normalmente el éxito empresarial estaba ligado a ganar mucho dinero, ¿no? Y ahora, bueno, las empresas obviamente que están para ganar dinero, pero el tema está en cómo ganan ese dinero, ¿no? En cómo son capaces de generar un impacto positivo en el mundo, en la sociedad donde operan. Término que quizá es muy manido, pero de alguna manera lo que esta ley viene a decir es que ya no solo en las cuentas de resultados de las empresas ya no solo va a estar los ingresos y los gastos. En esas cuentas ahora se van a incrustar términos que hasta ahora no estaban. Términos como la transparencia, términos como la cooperación, el trabajo conjunto. Ya no va a ser solo el resultado, el poner a un accionista su dividendo, sino que los accionistas o los dividendos se van a repartir entre la sociedad. Y esto yo creo que es el futuro por donde va a ir la empresa y es el rol que tiene que tener. Una empresa que sea penalizada, una empresa que sea castigada si no cumple los más altos estándares en su desempeño medioambiental, en su desempeño social y demás. Nosotros intentamos ir por este camino. Somos una compañía B Corp, somos la compañía de gran consumo con mayor puntuación B Corp. Llevamos apostando por esto un tiempo. Este año se cumple el 50 aniversario de aquel famoso discurso del CEO de por aquel entonces frente a la patronal francesa, donde hace 50 años ya decía que la responsabilidad de las compañías empieza en las puertas de las fábricas y que es un éxito económico solo puede ir de la mano de un éxito social, ¿no? Y es un poco lo que años después seguimos trabajando. Por supuesto que somos una empresa imperfecta y desde el reconocimiento de esas imperfecciones, desde el saber que podemos mejorar mucho, desde el intentar, me encanta el greenwashing que mencionaba Eva, ahora ya casi se ha convertido en un no sé qué washing, ¿no? Casi vemos esta palabra washing por todos lados, es el principal enemigo que tenemos ahora y creo que la mejor manera tiene que ver con esa manera de actuar desde pasando del mundo de los PowerPoints y el mundo de las ideas al mundo de las realidades y para eso un poco me levanto yo cada mañana para ir a trabajar y la gente que trabaja en Danone porque creo que esto nos lo creemos y insisto, compañía imperfecta, no vengo aquí a decir somos los mejores, compañía que seguro que tiene que mejorar y en eso estamos. Muchas gracias, Borja. El tema de las B Corp, esa ley de empresas con propósito, es algo que, si lo logramos, Corresponsales también es una empresa B Corp. Y realmente pues esa idea de buscar que las empresas no sean las mejores empresas del mundo, sino para el mundo, ¿no? Yo creo que es ese claim que a ver si se puede avanzar, pero todos estáis dando muchas muy buenas pinceladas. Vamos a dar paso a la última intervención, no por ello menos importante. Contamos, como decía, de manera virtual, benditas tecnologías para estas cosas, con Pavel Ramírez.
Él es periodista con más de 10 años de experiencia en cabeceras como El Español, La Información al Mundo. También coincidimos ahí en El Mundo. Digo, este mundo es muy pequeño, valga la redundancia, como decíamos. Es experto en derechos laborales, en management, innovación. Ha sido reconocido por LinkedIn también una de las voces referentes en esta temática. Y, como decía al principio, pues ejerce como responsable digital de la Asociación para el Progreso de la Dirección, la APD. Así que un placer tenerte también con nosotros. Adelante. Un placer a todos, saludaros. Habéis abierto muchos melones que la verdad es que lo agradezco, ¿no? Porque al final hay muchos temas que vamos a ir tocando a lo largo de los próximos minutos y me parecen muy, muy interesantes todos. A mí me gustaría empezar reseñando que yo creo que lo principal en estos tiempos que corren de incertidumbre y de bueno, no saber muy bien hacia dónde vamos es entender qué es la sostenibilidad, ¿no? O sea, al final yo creo que una de las principales barreras para la adopción de la sostenibilidad en las empresas tiene que ver con que no se entiende muy bien qué es la sostenibilidad. O sea, yo creo que evidentemente tiene un componente ambiental, es el principal, es el hilo conductor, es transversal absolutamente a todo. Pero bueno, por poner un ejemplo, hay 17 ODS, no hay uno, y 3 o 4 son específicamente referidos a cuestiones ambientales. No digo que no sea importante, digo que creo que el problema de las empresas es que no se entiende muy bien qué es la sostenibilidad. Y la sostenibilidad no viene a ser otra cosa que, como vosotros sabréis, la gestión de recursos finitos. De recursos finitos, ya está, no hay nada más. Tenemos un planeta, no hay planeta B. Este discurso que tanto llevamos escuchando en los últimos años me parece que es clave para entender qué es la sostenibilidad, ¿no? Entonces, esto se aplica de manera transversal a muchas cosas que se han ido apuntando ya. Por ejemplo, Eva hablaba del tema de la pobreza. Voy a dar un dato más. Ahora mismo la población en riesgo de pobreza llega al 27,8% en 2021 en España, según el INE, el 27,8%. A mí me parece una barbaridad. O sea, además, si tenemos en cuenta, por ejemplo, seguro que habréis visto los últimos estudios respecto a los tramos de las rentas españolas, ¿no? En función de cuándo eres rico, cuándo llegas a ser de ese 20% más rico de los españoles a nivel de ingresos anuales. Ganar más de 30.000 euros al año hoy en día es estar en el 20% más que más ingresa en un año, ¿no? A nivel de renta, ¿no? Según los últimos datos. Esto es un problema, porque no me quiero imaginar, o sea, al final esto es, con las rentas más altas y con la desigualdad creciente que hay en España, somos el quinto país más desigual en el periodo entre 2015 y 2017, el quinto país de Europa más desigual, en el que más ha crecido la desigualdad. No me quiero imaginar si las rentas más altas cada vez son más altas, ¿dónde están las rentas más bajas, ¿no? Y en una situación de crisis energética como la que viene, evidentemente, este hecho, no disponer de recursos para pagar la calefacción, puede ser un drama, por ejemplo. Hablaba Eva, por ejemplo, eso de la inflación, de la pobreza energética. Claro, hablaba de una cosa muy interesante que es, claro, la crisis energética agravada por la guerra en Ucrania, sí, evidentemente se ha agravado. Yo creo que ha sido un catalizador, ¿no? Pero el problema es que venimos de un modelo un poco obsoleto y la crisis energética se venía manifestando desde meses antes. Recordemos que la propia Unión Europea tenía informes sobre la mesa desde meses antes de que estallase la guerra, informes sobre la mesa que alertaban de un apagón, de un blackout en toda Europa. Entonces, a ver, el problema es que si tenemos un modelo energético que todavía está basado en combustibles fósiles y que no termina de dar ese saltito, ¿no? a la transición energética, a la electrificación y demás, pues todavía queda muchísimo por recorrer. Y evidentemente pues el modelo energético no contribuye a esta disminución de la pobreza. Otro de los objetivos incluidos en los ODS, por ejemplo, es el fin del hambre, ¿no? En el mundo. Es muy ambicioso, yo lo sé, pero y lo comentaba Borja antes. Claro, el desperdicio, ¿no? El desperdicio alimentario. Según la ONU estamos desperdiciando 1 millón de toneladas de comida al año. O sea, esto representa aproximadamente el 17% del consumo global de comida al año. O sea, es
es demencial. Es una situación que en los últimos años se está intentando revertir con iniciativas maravillosas por parte de compañías. No quiero citar a ninguna en concreto, pero bueno, me viene a la mente Too Good To Go, por ejemplo, que en alguna ocasión les he entrevistado y tienen una iniciativa maravillosa de Waste Warriors y tal. Pero hay iniciativas maravillosas para intentar evitarlo, pero sigue siendo altísimo. Entonces, cuando hablamos de estos recursos finitos y esta gestión de recursos finitos, al final esto es como la economía doméstica. Si no disponemos de más de 10 euros, no podemos comprar 15 al año. No podemos. Es una situación que es insostenible, es un modelo que es insostenible, todos lo sabemos, lo hemos comentado. Claro, ahora mismo voy a volver un segundo a esa parte de la desigualdad, ¿no? En España y fuera de España, ¿no? O sea, en España, por ejemplo, el 20% más rico recibe el 43% de las rentas de trabajo por cuenta ajena, ¿no? O sea, este es otro de los objetivos, el acceso a un trabajo digno, bien remunerado, evidentemente. Todo esto bebe, evidentemente, de lo que hemos vivido en siglos anteriores con la esclavitud o con situaciones de semiesclavitud y demás. Es un objetivo ambicioso, pero me parece que es realizable, ¿no? A día de hoy, intentar que no existan estas diferencias tan holgadas, ¿no? En materia salarial. Por eso, por ejemplo, hay iniciativas relacionadas con la transparencia salarial, que además confluyen con otro de los objetivos de los ODS, que viene a ser la igualdad de género, por ejemplo. Ellas siguen cobrando un 16% menos que nosotros a día de hoy. Entonces, a ver, hay muchísimas... la sostenibilidad abarca tantísimo que hablar solamente de temas climáticos, que, ojo, personalmente estoy muy comprometido, es lo que decía Borja, ¿no? Que la sostenibilidad no es plantar árboles y apagar las luces de la habitación, ¿no? Es un poquito más. Entonces, yo creo que el problema que tienen las empresas y la sociedad en general a día de hoy, o uno de los problemas que se acusan, es que no se conoce el alcance real, ¿no? De la sostenibilidad, y muchas veces se constriñe el ámbito medioambiental y hay muchísimos más, hay cuestiones transversales, por ejemplo, bueno, pues todo lo que acabamos de comentar, pero lo que quiero decir es que ese modelo transversal al final lo que nos hace es pensar en la necesidad de repensar el modelo socioeconómico en el que nos encontramos, ¿no? Y el que hemos vivido desde los años 90, ¿no? Para mí, y ya con esto acabo, con esta idea, la sostenibilidad es un poco como la Carta de los Derechos Humanos del planeta, ¿no? O sea, hablabais antes un poco de eso, y por eso recoge cosas tan básicas y tan lógicas como el fin de la pobreza o del hambre y demás, pero para alcanzar esos objetivos debemos frenar, parar y repensar el modelo capitalista en el que estamos. Creo que es en lo que están muchas empresas, pero creo que queda muchísimo camino por recorrer. Y con esto acabo esta parte. Muchísimas gracias. Gracias a todos por las intervenciones. Estamos ahí en riguroso directo. De manera muy breve, ahora sí que van a ser las últimas intervenciones, pues nos quedan 10 minutos y ya nos han dicho que si no aquí hasta el juego del calamar nos van a hacer aquí algunas... os voy a hacer algunas preguntas concretas de lo que habéis hablado, si os parece bien. Mira, comenzando por ejemplo contigo, Borja. En una gran organización como la vuestra, ha sido todo un reto pues, ser B Corp. ¿Cómo estáis trabajando desde el Departamento de la Sostenibilidad para romper esas zonas de confort en la compañía, para convencer a muchos mandos intermedios, directivos, que probablemente no creen todavía en estos temas, y avanzar, como se decía, pues para que esa dicotomía entre economía y medio ambiente pues, se vaya superando? No sé si puedes, ha sido una manera... Sí, rápidamente. Yo creo que la clave es poner en el centro de la decisión o incrustar en el centro de la decisión, en la medida de lo posible, el concepto que decía Pavel de la sostenibilidad, ¿no? Obviamente, una empresa te pide al final unos ingresos, unas ventas y demás, pero la manera no es cuánto consigues, sino cómo consigues este dinero, ¿no? Obviamente, te podría poner miles de ejemplos de que la sostenibilidad toca el bolsillo del director general, es decir, apostar por la economía circular, el dejar de utilizar materiales no renovables para utilizar materiales renovables, ahora mismo con la crisis de la inflación tiene un sobrecoste aproximadamente del 50-60% en el precio de la materia prima. Comprar una tonelada de plástico reciclado para contacto con uso alimentario hoy cuesta más de 2.000 pavos, cuando hace 3 años costaba 800. Y estamos ahí.
Es decir, de algún sitio, de los márgenes, habrá que tocar esto. Y son decisiones que cuando se toman hay que poner esa brújula de la sostenibilidad y decir, voy por aquí o recojo cable y me vuelvo a lo que me sale más barato. Ahí está el cortoplacismo, el largoplacismo. Apostar por modelos de ganadería sostenibles, invertir junto con tus ganaderos para intentar que una de nuestras principales fuentes de emisiones de CO2, que son las vacas, pues contaminen menos, cambiando la alimentación, poniendo plantas de biogás para la desmetanización, para la gestión de los purines, pues cuesta mucha pasta. Y por eso intento siempre decir que tened paciencia, yo sé que tened paciencia es una excusa fácil, pero que son cambios que se están abordando, pero no se puede cambiar de la noche a la mañana, ¿no? Todo esto. Y hay una cosa muy importante que no solo aplica a una empresa como Danone, sino que aplica un poco al mundo de la sostenibilidad en general, y es cómo eres capaz de convencer, ¿no? Intentas convencer a los mandos superiores, que muchas veces están convencidos, pero hay otra parte que es convencer a la sociedad, convencer al consumidor de que apueste por estos modelos. El otro día veía un ejemplo que me hacía que me tirase los pelos en mi casa, ¿no? No sé si conocéis un equipo que se llama el Paris Saint-Germain, que es un equipo que los pueden seguir miles y millones de niños en todo el mundo, que se va a jugar un partido de fútbol a 300 kilómetros de París, creo que iban antes, y un periodista en rueda de prensa a un ídolo mundial como es Mbappé y a un entrenador que se llama Galtier, el entrenador del PSG, le dicen, coño, ¿por qué no os cogéis un tren en vez del avión privado y os vais a Nantes en menos de 2 horas? Y el entrenador, bueno, Mbappé se echa a reír, el entrenador dice que justo él esta mañana cuando se levantó sabía que le iban a hacer esta pregunta y que ahora va a llamar a la agencia de viajes para que le cambien el viaje, riéndose, ¿no? Pues si tú haces esto, con perdón de la expresión, con 2 cojones, decir eso en una rueda de prensa cuando te está viendo una sociedad entera, ¿cómo puedes demandar a alguien que apague la luz? ¿Cómo puedes decir a alguien que haga un esfuerzo en ir andando en vez de ir en un coche, ¿no? Entonces, hay una corresponsabilidad que afecta a todas las capas de la sociedad y que nosotros como empresa también muchas veces intentamos trabajar. Muy bien. Todos somos corresponsables, está claro, en esa idea. José María, has hablado también mucho, pido así muy concreción porque si no, pues no tenemos, es muy difícil, lo sé, de economía circular, de las alianzas público-privadas. ¿Cuáles son las claves o una clave para lograr que las alianzas realmente sean win-win, sean un ganar-ganar para todas las partes? Es un reto de pregunta. Bueno, yo primero, si me permites, uniendo lo que estábamos hablando ahora mismo del concepto de corresponsabilidad, sí que me gustaría dejar claro que cuando estamos hablando de esta incorporación de la sostenibilidad como un elemento en la actividad y transformadora de nuestra sociedad, tenemos que entender que hablamos de producción, que hablamos de consumo, es decir, que estamos hablando de todos los agentes. Y esos 3 agentes, además, obviamente, de las empresas, del consumidor, también pondría la administración, es decir, que es un poco el que regula las reglas del juego. Yo creo que tenemos que hacer una reflexión inicial y es que si el modelo económico en el que hemos estado viviendo en los últimos 100 años es netamente lineal, es porque era el que permitía ganar más dinero. Y eso tenemos que romperlo, y tenemos que romperlo desde diferentes frentes. Tenemos que romperlo desde un consumidor que realmente admita esta corresponsabilidad y que realmente entienda que el mayor poder que mueve una empresa es el poder de compra y es el cambio en las decisiones de compra si aquella empresa no tiene esa implicación, que no siempre vamos a conseguirlo y que además el consumidor muchas veces es lento y ahí tenemos que ayudarle a que conozca, a que sepa, que quiera, que pueda encontrar productos que realmente respondan a estos conceptos y que en segundo lugar, por tanto, está la intervención sobre determinadas reglas. Tenemos que cambiar las reglas del mercado, tenemos que intentar asegurar que se produce esa internalización de costes ambientales dentro de las organizaciones, que lo que nos estaba comentando Borja no ocurra, es decir, que realmente ¿por qué puede ocurrir ahora mismo que una materia prima que tiene un menor impacto ambiental sea más cara que una materia virgen? Hay un problema en cómo se están adjudicando esos costes y, por tanto, tenemos que intervenir. Y, por último, desde luego, lo que hay que hacer es transformar y para transformar esos modelos de negocio sí que necesitamos esos conceptos de colaboración público-privada. Yo creo que tenemos que ver que las empresas, obviamente, consumen recursos, generan productos que ponen en el mercado, pero generan empleo y también generan riqueza. Y, por tanto, lo que tenemos que hacer es ayudarles en esa transformación. Para mí, los modelos de colaboración público-privado, sin desatender los otros 2, lo que nos permiten es poder ayudar desde diferentes ámbitos de conocimiento, y aquí también incorporaría a la academia, precisamente para transformar modelos de negocio que han sido muy estables en el tiempo durante mucho tiempo y cuya transformación realmente va a exigir nuevas formas de hacer. Y en ese aspecto necesitamos esa colaboración. Muy bien. Eva, son muchas, intento concretar una pregunta porque son muchísimos temas.
Con esa idea de vuestra relación con las empresas, que en el caso de Greenpeace, pues históricamente siempre se conoce, ¿no? Pues, por los movimientos más activistas, ¿cómo crees que se puede avanzar para generar también una alianza positiva entre la ONG, la empresa, para caminar juntos hacia una economía más circular, más sostenible? Voy a traer de nuevo encima de la mesa la realidad, ¿vale? Para que luego veamos si podemos llegar a esa alianza o de momento no. La realidad es que este modelo, ¿no? que también han expresado mis compañeros, de acumulación de riqueza y poder en manos de muy pocos, ¿vale? Estamos hablando de cifras de los 10 ricos más grandes del mundo han duplicado su riqueza durante los 2 años de pandemia, en el que el 99% de la población ha disminuido todos sus bienes adquisitivos, o estamos hablando de que a un mes de la guerra las petroleras estaban ganando 3.300 millones de beneficios extras, mientras que había gente poniéndose delante de un tanque o teniendo que emigrar de su país. Cuando estamos hablando de eso, creo que tenemos que plantearnos qué pasa, ¿no? Con esa abundancia y riqueza y poder en manos de muy poquita gente o de muy poquitas corporaciones grandes que tienen que romper brechas, ¿no? Y transformarse realmente desde la raíz, no solo ponerse una etiqueta, ¿no? Para mí, claro, hay que darle todo el rato la vuelta a las raíces del sistema, y ese cambio de las raíces del sistema quiere decir poner la vida en el centro. Yo no voy a hablar de sostenibilidad porque ya el término me tiene como frita, ¿no? O sea, vamos a poner la vida en el centro, y la vida es la vida de todas nosotras, ¿vale? Estamos hablando de muy poquitos años para realmente producir transformaciones grandes, entonces pongamos la vida en el centro, pongamos la reducción y la redistribución de ese poder y la riqueza también en el centro. Es decir, sí, señores de las grandes corporaciones, es que a lo mejor es que tienen que ganar menos. Esto es así, ¿no? Y tenemos que generar sistemas, como por ejemplo el sistema energético, que esté en manos de las personas. No puede ser que Naturgy, Endesa e Iberdrola sostengan todo un sistema energético y los demás, ¿qué? Bueno, generemos sistemas en el que haya comunidades energéticas, autoconsumo colectivo, 100% renovable, y que la gente pueda sostener ese sistema, ¿no? Y que realmente vayamos a otras reglas del juego. No cambiemos de combustibles fósiles a renovables con las mismas reglas del juego y con los de siempre lucrándose. O sea, esto es lo que no puede ser. Entonces, cuando traspasemos esto, ¿no? Cuando el sistema empiece a cambiar sus reglas del juego y poner esos principios de cambio encima de la mesa, ¿no? Y todas las empresas lo entiendan y lo tengan incorporado en sus planes, cuando quizá no hablemos de crecimiento, sino que hablamos de suprimir cosas que no nos sirven para nada en este sistema, de crecer en cosas que nos están haciendo daño y crecer en aquellas que sostienen la vida, pues entonces podemos generar alianzas y podemos ver cómo podemos avanzar juntas. Muchísimas gracias, Pavel. En formato tweet, porque lo siento, pero esto es lo que tiene un plato de televisión. Solo si quieres una idea final con esa de greenwashing, por ejemplo, ¿cómo deberían las empresas comunicar mejor estos temas? Pero tiene que ser en formato tweet de medio minuto como mucho. Si quieres una idea final. Gracias, Marcos. Muy rápido. A ver, el greenwashing evidentemente es uno de los mayores problemas que tienen las empresas a día de hoy, pero creo que está alimentado en dos cosas, ¿no? Se cimenta en dos cosas. En realmente una falta de regulación específica, que es de lo que hablaba ahora mismo Eva, coercitiva, ¿no? para las empresas a la hora de apostar por la sostenibilidad. Mirad, en Estados Unidos, por ejemplo, la SEC planteó el pasado mayo, no sé si os acordáis, que las cotizadas tengan que incluir los criterios ESG dentro de su información financiera. Esto, que están temblando un poquito en Estados Unidos, a mí me parece un paso de gigante, porque al final, por efecto contagio, yo creo que va a llegar a Europa. Y si llega a Europa y realmente se convierte en un mecanismo coercitivo para que la sostenibilidad y los criterios de sostenibilidad, ya sabéis que ESG es medio ambiente, social y gobernanza, gobernanza corporativa, para que eso cale, creo que es muy, muy, muy importante que se empiecen a utilizar este tipo de mecanismos coercitivos, porque si no, vamos a caer siempre en el greenwashing. Mientras no haya una obligación, yo creo que no vamos a tener posibilidad de una implantación real. Y muy rápido, por terminar, claro, el problema que yo veo también paralelo es que existe un clima en el que, y lo comentaba al principio del todo precisamente Eva, en el que todavía hay quien duda, ¿no? Un poco del cambio climático, ¿no? A pesar de todas las evidencias. Y lo hemos visto hace un mes, por ejemplo, no sé si o hace unos meses, en un programa de televisión en el que
en el que, bueno, pues Javier Peña, el fundador de Hope y divulgador sobre efectos del cambio climático, tuvo que defender el cambio climático ante dos negacionistas. Uno de ellos era una exministra de Educación y Cultura y expresidenta de una comunidad autónoma como Madrid. Y es un ejemplo muy actual, ¿no?, de que el negacionismo climático se puede colar en las instituciones al máximo nivel. Y yo creo que en las empresas todavía sigue algo parecido, un rescoldo en algunas de ellas que no terminan de apostar, ¿no?, por la lucha contra el cambio climático y por la sostenibilidad. Pues muchísimas gracias, Pavel. Disculparme que toca hacer el papel de malos periodistas, que eso se nos suele dar bien. Agradeceros mucho porque con estas intervenciones habéis dado muchísimos titulares, muchísimas ideas y propuestas. Al final, con esa idea de que todos somos corresponsables, todos debemos aportar nuestro pequeño grano de arena desde un punto de vista personal, profesional, organizacional, para mejorar este controvertido, complejo, pero a la vez apasionante mundo que nos ha tocado vivir. Así que muchísimas gracias a la organización y a seguir así avanzando todos juntos para mejorar este mundo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a los cuatro. Encantada de reencontrarte, Marcos. Y bueno, la verdad es que es difícil resumir esta charla, esta sesión, porque como apuntaba Marcos, se han dado muchos titulares. Lo hago brevemente. Hemos empezado con Eva, ¿no?, hablando de esos retos, ¿no?, de esa, si era posible sostenibilidad y economía, si había una alternativa a un planeta finito, esa lucha contra el greenwashing. Pavel destacado, ¿no?, sostenibilidad es la carta de los derechos humanos del planeta. Destacar la honestidad de Danone, ¿no?, de no somos una empresa perfecta, pero trabajamos para conseguirlo, apostar por la sostenibilidad, reconocer que es caro, ahora todavía más, que implica recortar márgenes, pero que también el cambio, reconociendo que tampoco se puede hacer de la noche a la mañana y apostando por esa corresponsabilidad que también apuntaban desde IOBE y que terminaban pues lanzando como, bueno, ese mensaje de esperanza, ¿no? Decía, empresa y medio ambiente no han ido nunca muy bien de la mano, pero afortunadamente parece que las cosas están cambiando y desde aquí esperamos que así sea. Nos vemos en la siguiente sesión. Fabricamos talento, fabricamos innovación y, cómo no, sostenibilidad. Fabricamos una nueva economía y un mundo nuevo, en 3D, por supuesto. Pero sobre todo, fabricamos futuro. Y es que fabricamos empleo para más de 137.000 trabajadores. Fabricamos oportunidades globales de negocio en un espacio de más de 10 millones de metros cuadrados. Y fabricamos servicios de vanguardia y ventajas competitivas para más de 175 empresas. Consorcio de la Zona Franca. Fabricamos oportunidades para tu futuro. Welcome to D-Factory, the factory that develops talent, technology, innovation, and of course in the heart of Barcelona. After all, D-Factory is consolidating Barcelona as a European capital of development for Industry 4.0, for digitalization, for transformation, creating 1,500 direct jobs and 5,000 indirect jobs in the city, close to the metro, the harbour and the airport. And promoted by the Consorci de la Zona Franca de Barcelona.